Bueno, quiero preguntar una frase que hacemos. Algunos me dicen, pastor, ¿va a cambiar la frase en algún momento? Vamos a cambiar. Según el Espíritu Santo nos va dando la inspiración. Todavía nos dio esta inspiración, así que estamos en esta. Y la frase es, ¿cuántos han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla, nos ministra. Donde el Espíritu Santo, las áreas que están débiles las fortalece, y las que están fuertes la exhorta más, la edifica más. Amén. Así que acompáñenme por favor en esta noche. Vamos a meditar juntos esta palabra. Esto está en Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice la palabra del Señor: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Dónde está la obra maestra de Dios? Usted una obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Me acompaña de nuevo? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ayer meditaba en esta palabra y entendí algo, que en general nosotros durante la niñez y la juventud, porque quiero que sepa, todos una vez fuimos niños. No es que tu papá ya nació grande, ¿sí? Todos fuimos niños y fuimos adolescentes y fuimos jóvenes. Y en esa etapa que estamos viviendo, se empiezan a despertar muchas cosas de nuestra vida. Y es lindo prestar atención, y esto hablo específicamente a los papás. Prestar atención sobre sus niños, sobre sus adolescentes. Porque creo que es una etapa tan hermosa que descubrimos lo que le llamamos hobby. Descubrimos nuestros talentos, nuestros dones. Por eso cuando papá o mamá nos llevan a diferentes cursos, a deportes, a hacer teatro, pintura, leer libros, cosas que nos inculcan los papás y las mamás, es importante prestar atención. Porque muchos de los niños y adolescentes descubren lo que les gusta. Y eso es extraordinario. Yo me acuerdo en mi niñez, más adolescencia, en la niñez me gustaba pararme en un escenario y hablar y era un presentador. Me acuerdo bien, era uno de mis juegos y no entendía por qué. Pero en la adolescencia me empezó a gustar también mucho el hablar. Y de hecho, tenía un amigo cercano en mi pueblo que tenía una radio en nuestro barrio. Entonces fui y empecé un programa de radio de las 11:30 de la noche hasta las 12:30. No me escuchaba ni el perro, hermano. No fue incursionado como usted hoy tiene la posibilidad que sus papás les llevan a ciertos lugares. No, fui porque algo me atraía. Y ese programa de radio, bueno, ponía música y hablaba y era un locutor. Y decía buenas noches a todos. Y me sentía feliz. Y quizás nadie me entendía. En principio tuve un operador, después era un amigo mío, después me dijo, che, ocupate vos, ya te enseñé. Entonces operaba y hablaba. Ni mis papás me escuchaban. Y me decían, papá, ¿a dónde fuiste? No, tengo mi programa de radio. Ah. Pero me gustaba ese momento. Era algo especial. Entonces me fui dando cuenta que me gustaban ciertas cosas específicas. Cuando llegué a la secundaria, tenemos en tercer año algo muy singular todos, que nos toca la parte de comunicaciones y nos piden hacer cosas como radio, televisión. Y a mí nos tocó hacer una novela, ¿sí? Y en esa novela se llamaba Cuando nacen amores. Oh, ¿qué tal? ¡Qué novela! Y ¿sabe qué? Bueno, tuve que actuar y teníamos a alguien que nos filmaba y me gustó la actuación.
algo que me atraía. Cuando fui grande, vine a Corrientes, empecé teatro justamente por eso, porque había algo que me atraía ahí. Y bueno, yo me recibí en un curso de teatro y me atraía, era como algo que estaba rompiéndose en mí. Sin darme cuenta, con el devenir de los años, hoy estoy acá arriba en un escenario como cuando jugaba cuando era niño, hablando por un micrófono que también era en una radio, y a veces hasta actúo, hermanos. Todo eso por un mismo combo, hermano, y entendí que por eso es muy importante prestar atención a la niñez y la adolescencia en tus hijos, porque allí se empieza a despertar algo que les gusta. Quizás puede ser el deporte, quizás puede ser diferentes áreas. Yo también hacía deporte, por si alguno me mira y dice, eso no me hace el pastor, no hace ningún deporte. Sí, hacía deporte. Y ¿sabe qué? Pero eso es lo lindo de la niñez y la adolescencia. Y quiero decirte algo, Dios presta mucha atención en la niñez y la adolescencia, porque ahí se empieza a descubrir y te empezás a descubrir cosas lindas de ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuánto le está trayendo recuerdos también? Y lo más lindo de todo es que muchos en esas edades, en esas etapas de vida, descubren cosas que le apasionan y dicen, a partir de ahora quiero que esto sea el resto de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, me quiero dedicar solamente a esto, pero porque esto es mi sueño. Pero hay algo que quiero contarte. Dios también tiene sueño contigo. Y la vida no es solo vivir feliz y vivir para mí. Hay algo más allá. Hay algo más allá que es lo que Dios quiere que descubras. Por eso me gusta esta carta. La carta de Éfeso es una carta que el apóstol Pablo escribe cuando estaba en confinamiento. Él estaba en la cárcel y él escribe esta carta a una ciudad, Éfeso. Es una ciudad que hoy actualmente se llama Turquía. Allí estaba esta ciudad, más o menos se cree que había cerca de 25,000 personas. Era una ciudad, era la cuarta ciudad más grande en aquel entonces, por eso tenía muchas comodidades esta ciudad. Había gimnasios, había teatros, había baños públicos. Eso no tenía cualquier ciudad, pero Éfeso tenía. Pero al mismo tiempo también había mucha oscuridad. Había mucha brujería, hechicería, astrología. En ese lugar se encontraba el templo de la diosa Diana, Artemisa, que más bien lo que se adoraba era toda la promiscuidad, la prostitución. Y era un templo grande donde había muchas habitaciones, y cada habitación, número que iba creciendo, cada habitación era mayor promiscuidad. En ese lugar nació una iglesia que se llamó la iglesia de Éfeso. Y lo que más me llama la atención de esta carta es que escribe el apóstol Pablo en confinamiento. Dígame lo que pasamos por la pandemia, que no fue nada lindo estar en confinamiento. Pablo tuvo que estar en confinamiento. ¿Y sabe qué? Ahí escribió esta hermosa carta. Y a mí me hizo un llamado y una inspiración, porque fue el momento más difícil del apóstol Pablo. Fue un momento incómodo de su vida. Y muchos de los que estamos acá quizás estamos pasando momentos incómodos y momentos difíciles. Pero estos momentos, hay algo que nos enseña el apóstol Pablo, es que él puso sus ojos, su perspectiva en Dios y en la obra del Espíritu Santo con el reino de los cielos. Por eso es que me impacta cuando él escribe Filipenses capítulo 4, que también estaba preso, y dice: alégrense. Otra vez les digo, alégrense, gócense. Cuando el apóstol escribe Filipenses, a él ya le había llegado una ordenanza, un decreto, donde el rey ya había firmado para su muerte, para que lo quiten la cabeza. Sin embargo, a pesar de esa noticia,
el apóstol Pablo escribe diciendo: alégrense. Y eso impacta en mi corazón, porque nosotros no hacemos eso. En los momentos más difíciles o los momentos incómodos de nosotros, lo que menos hacemos es poner una perspectiva en los ojos de Dios, sino que nos anclamos y nos condicionamos en los problemas, las vicisitudes, y lloramos. Y quiero hablar con usted, pastor, y estoy pasando esto, y nos anclamos ahí y lloramos. Y está bien que usted hable, porque la abundancia de consejos se afirma en mis pensamientos, dice la Biblia. Pero lo más importante es, cuando estoy en estas áreas, en estos momentos difíciles, poner mi perspectiva en Dios y en la obra de Dios. ¿Qué me permite eso? Me hace salir de mi eje, el eje que a muchos les perjudica, el eje de ti mismo, el egocentrismo, el centrar en tu vida. Por eso muchos caen, porque se centran en ellos. Por eso me gusta esta carta, porque me da a entender que hay una identidad desde que uno conoce a Jesús. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de la identidad en Cristo, lo que Él es, lo que Él hizo por mí y lo que yo soy por medio de Él. Y del capítulo 3 al 6 me habla de mi comportamiento y conducta de ser hijo de Dios. Pero aquí hay un error muchas veces, muchas iglesias, que a veces se anclan desde el capítulo 3 en adelante. Sin entender, muchas veces muchos se estructuran solamente en una vivencia de conductas y reglas, conductas de vida. Y muchos fallan ahí y quieren soltar el camino de Dios, porque se olvidaron de la primera parte. Es como edificar una casa. Yo no puedo pensar en las paredes sin antes no pensar en la base. Y la base de un cristiano es Cristo. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo hago lo que Jesús dice, cuando empiezo a obedecer lo que Jesús me habla, entonces yo empiezo a entender dónde nace mi identidad. Jamás podemos comenzar una identidad sin antes no encontrarnos con Jesús. Y eso es lo que me apasiona de esta carta. Por eso comencé hablando en un principio. ¿Sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? Abraza tu propósito. Porque ¿sabe qué? Muchos abrazamos nuestros propósitos humanos, mis sueños, mis talentos y mis dones, pero para un beneficio y bienestar personal y egoísta. Pero cuando vamos a Jesús, Él nos hace entender algo extraordinario, que la vida va mucho más allá de lo que este sistema te ha enseñado. Que no solo consiste en que trabajes y cobres tu sueldo y el viernes te juntas con los muchachos para el fútbol, para el asado, el chori y el tercer tiempo. Que consiste en las mujeres salir con amigas, ir a la costanera o ir donde sea y hacer tu tercer tiempo también. Pero luego venimos a la iglesia. Entonces separamos la vida del ser humano. Venimos y cumplimos una actividad aquí y creemos que eso es el propósito de Dios. Es hermoso servir a Dios, estar en ciertas áreas, como muchos están, y valoro y amo a las personas de manera voluntaria en lo que hacen. Pero no podemos anclarnos, esa es la esencia. El problema no está mal que no te juntes, no está mal que no comas, que juegues al fútbol, me parece extraordinario, muy bueno, hacelo. Lo mal es cuando el corazón toma como centro de vida, toma como esencia de vida, cuando hay algo más allá que es solamente eso. Cuando pensaba en esto me acordé de un personaje de la Biblia que nos enseña mucho. Su nombre, José. ¿Alguien conoce la historia de José? El hijo de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, pero uno se llamaba José. Le voy a contar un secreto, no le cuenta a nadie. Era el favorito de Jacob.
¿Por qué? Porque José tenía una singularidad. Hacía bien las cosas. Era un jovencito de 17 años que era muy responsable y comprometido con las tareas. Mírale que está a tu lado y decirle, ¿y cómo estamos en eso? Era un joven muy responsable. Era un joven que hacía. Entonces su papá Jacob, cada vez que miraba a José, se alegraba el corazón. Pero los otros hermanos no eran tan así. Es como que parece que a Jacob le pasa lo que nos pasa a nosotros. Vamos a nuestra casa y tenemos algunos hijos que son excelentes. Lava los platos, lavan los platos. Mantener limpia tu habitación, mantienen limpia la habitación. Pero después están los otros. Lavar los platos, sí, y nunca lavaron los platos. Cuando vas a la habitación golpeas y tenés miedo porque del otro lado escuchás un Godzilla. Y no querés entrar a esa habitación porque más que habitación parece una selva. Y si abrís así comienza. Van por niveles. Lunes, así es la ropa en lunes. Martes, miércoles, jueves y viernes toca el techo. Y te dice la palabra que tanto nos gusta a los papás. Ya voy a ordenar. Ese ya nunca llega. Nunca llega. Entonces generan nosotros los padres reacciones que a veces dicen, ay, ¿dónde está Jesús en tu corazón? Aparece ahí. Rápido se acuerdan de la Biblia. Ah, acá está el cristiano, bueno, era mucho que Jesús, rápido tienen todos. Pero se olvidan de la parte más importante, sus responsabilidades. José era muy responsable. Por eso el papá lo tenía como preferido. Y le digo más, cuando los hermanos hacían sus tareas, José se iba y le miraba, y como alguno no hacía bien las cosas, volvía y le contaba al papá, buchón. Eso decían los hermanos, buchón. Porque él contaba y el papá tomaba carta en el asunto. Entonces ya los hermanos le odiaban. Acá está el bebé, el único, el Kiko de la familia. Entonces nos pasa eso. Él era el preferido, pero porque se ganó. No es que no era preferido porque, bueno, le cayó un gas del cielo y sopló como preferido. Él se ganó ese lugar. Él se ganó. Y encima, ¿sabe qué pasó, iglesia? Dios le da un sueño a José. Y ese sueño él se ve arriba como en un lugar de eminencia, como una autoridad. Y su hermano y todos sus padres inclinados a él. ¿Qué hace este muchacho jovencito, inmaduro? Se va y le cuenta a todos los hermanos lo que soñó. Imagínense cómo se pusieron los hermanos. ¿Quién se cree este? Anda, ¿qué se cree? Tiene más soberbia, más ego tiene este. Porque hay algo que nos enseña acá. Cuando Dios te muestra algo en donde Dios te va a exaltar o te va a exponer o te va a ascender, tenés que hacer silencio. Porque hay corazones que no entienden estas cosas, que están llenos de envidia, celos, y esas cosas dañan. Por eso es importante guardar secreto. ¿Y a quién le puedo contar, pastor, si quiero? A personas que entiendan, personas que están conectados en el espíritu, personas que tengan sensibilidad espiritual. Ellos te van a felicitar y van a orar para que se cumpla ese propósito sobre ti. Pero ¿sabe qué hizo este joven? Se fue y le contó a los hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Le odiaron peor. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Y sabe qué hicieron? Le terminaron vendiendo al propio hermano. Algunos me hacen así, ¿te vendieron también a vos, hermano? Y sí, capaz que sí. ¿Y saben qué? Le vendieron a gitanos. Y se fueron y le contaron al papá Jacob.
que José había muerto por una bestia. Dice la Biblia que Jacob lloró mucho. Si hay algo que me gusta de los papás y estos hijos que están acá, a todo papá le duele sus hijos. Hagan bien las cosas o no las hagan bien, les duele lo que les pasa a los hijos. Les duele cuando los hijos no están bien. Cuando a algunos les va bien somos felices, pero cuando a algunos no les va bien nos quebrantamos. Quiero que sepa eso. Y Jacob lloró mucho. Y José fue llevado por gitanos. ¿Y sabe dónde terminó? En Egipto. La Biblia nos cuenta que le contrataron en una casa donde estaba un hombre, un soldado llamado Potifar. ¿Y qué hizo José en ese lugar? La Biblia nos cuenta que Dios estaba con él. Y todo lo que hacía bien. La casa empezó a funcionar perfecto. Yo creo que José, si se recibía de la secundaria, más que seguro iba a estudiar licenciado en administración, porque administraba bien las cosas. Cuando llegó José a la casa de Potifar, todo empezó a funcionar. Se pagaba el agua, la luz, estaba limpio, el patio, la cocina, las piezas, las ropas lavadas. Un mayordomo extraordinario. Potifar estaba feliz con él. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Qué nos pasa muchas veces? Mire si José actuaba como muchos de nosotros actuamos muchas veces. Que entramos a mirarnos nuestra vida con nuestros propios filtros de nuestro corazón. Empezamos a mirarnos. Mira si él se miraba así. Muchas de las veces nuestra mirada, que se llama autoestima interna, están puestos con filtros enfermos, filtros torcidos, por las buenas o malas cosas que hayas pasado. Quizás pasaste en tu adolescencia cosas no buenas. Quizás pasaste por abusos emocionales, físicos, mentales. Quizás pasaste en tu juventud maltratos de un padre, un tío narcisista, no sé. Quizás pasaste diferentes vicisitudes de la vida, cosas externas que te golpearon, o aún cuando era niña o niño. Y esas cosas hoy, cuando tú permites esas cosas que sean tus propios filtros y te anclas en ellos, es la interpretación de tu vida. Entonces todo lo que sucede lo miras desde esa lupa. Si fuiste abandonado, el día que tus hijos o tu esposo te deja o tu esposa, vas a mirar desde ese filtro. Y siempre va a haber heridas y dolores. Miren si José miraba desde ahí. Potifar, no pude hacer el trabajo porque mi hermano me vendieron. Mis hermanos me dejaron solo. Mi hermano me envidiaban, me celaban, como muchas veces actuamos así, con filtros torcidos. Y por eso no podemos ver el propósito de Dios para nosotros. Porque estamos mirando desde nuestro propio eje, el de nuestro corazón. Y jamás podremos ver a Dios, ser Dios. O a veces nos llenamos de culpa porque cometimos errores, como le pasó a Judas. Se llenó de culpa. La culpa es autosuficiencia. La culpa es un orgullo de algo. No hice bien, y te agarra remordimiento por ese error que pasaste. Pero no podemos caer en lo que cayó Judas. Judas no entendió quién era Jesús. Judas no entendió qué era la cruz de Cristo por la cual él iba. Por eso se llenó de remordimiento. Si hay algo que trae la culpa, es remordimiento. Sos tu propio juez. Sos el propio martirio de tu error. Sos la víctima y el juez al mismo tiempo. ¿Y qué buscar? Buscas tu propio juicio. Lo que hice está mal. Sí, no me voy a ir mal a la iglesia. No me voy a ir mal porque yo hice macana. Yo cometí este error. Miré lo que no tenía que mirar. Le maltraté a mi mamá, a mi papá. Salí de casa.
millones de cosas que Dios, ¿qué tiene que ver? Solo es culpa. Y buscas un martillo de tu propio error para juzgarte y encima ahorcarte como hizo Judas, porque no entendió quién era Jesús. Sin embargo, Pedro también cayó en la misma sintonía. Cometió error, le falló al Señor 3 veces. 3 veces. Le prometió inclusive a Jesús que iba a hacer lo mejor, pero no pudo cumplir. Y eso es lo que llevó a Pedro también a angustiarse, porque cuando cometemos errores nos pasa, nos angustiamos, es normal, nos desanimamos porque queremos hacer las cosas bien. Obvio, muchacho, hombre, nos pasa, a todos nos pasa. Pero hay algo que es lo que nos cambia la sintonía de manera correcta, cuando tenemos el filtro correcto de que hay una cruz, de que alguien fue a la cruz y pagó un precio por mí, y ese precio que pagó es lo que me limpia mi vida, me hace entender ese filtro que soy vulnerable, que soy hombre, que me puedo errar el blanco, equivocarme, me hace entender que soy un polvo y vuelvo al polvo, me hace entender a mi mamá, a mi papá, que son seres humanos que se equivocan, me hace entender al tío, a la tía, aquel que abusó de mí emocionalmente. Cuando miro la cruz, cuando entiendo, por eso que el apóstol Pablo dijo en él. Cuando él habla en Efesios dice en él, siempre habla en él, porque la única manera de tener una identidad nueva es en él, mirándolo a él. No es del Chespirito, míralo a él, no es ese, es en él, en Jesús. Entonces, cuando miramos la cruz entendemos la gracia, y la gracia nos sana. Pedro entendió la gracia. La Biblia nos cuenta en Corintios algo muy puntual, que dice que luego Jesús se sentó a solas con Cefas, que era Pedro, el nombre de Pedro. El otro nombre que tenía en griego, Cefas. Es Simón, pero le decían Cefas también. Y dice que él arregló las cuentas. El versículo en Corintios solamente dice, y estuvo después de resucitar Jesús a solas con él. Hay cosas que solo podemos solucionar a solas con Jesús. Hay cosas que solamente a solas solucionamos. No se puede de otra manera. ¿Me está entendiendo, iglesia? Por eso jamás podemos abrazar el propósito de Dios si seguimos mirando desde nosotros mismos, desde mi eje. Porque nunca nos vamos a ver completo. No vamos a tener la medida correcta para poder ser un hijo de Dios y un obrero correcto de parte de Dios. Jamás. Esos filtros enceguecen, esos filtros se hacen borrosos a los propósitos divinos. Miren si José miraba así. Jamás iba a ser lo que. Sin embargo, en la casa de Potifar siguió haciendo lo mismo de siempre, administrando bien las cosas. Pero cuando uno administra bien y uno es correcto, siempre hay personas incorrectas. Y apareció la esposa de Potifar. Como era un joven lindo, agradable, la esposa le gustó el asunto. Entonces quiso tener intimidad con él. Pero este joven, ella no sabía que este joven amaba a Dios. Que este joven, su corazón estaba centrado en él. Por eso Dios estaba con él. Cuando la Biblia dice Jehová estaba con José, es porque su corazón estaba en Dios. Jamás Dios puede estar donde el corazón de alguien no está centrado en Dios. Pero cuando estamos en Él, Dios está con nosotros. Y la Biblia nos cuenta que José salió huyendo de ese lugar. Cuando vienen las tentaciones, si amas a Dios, tienes que huir. Bueno, pastor, yo estaba ahí tranquilo nomás y vino ahí, el vaso estaba ahí, y me miraba y yo le miraba al vaso y me hizo seña y viste, pastor, la carne es débil, pastor, y ahí nomás le pegué un sorbo y desaparecí 5 días. De caravana encima dicen, se ríen. ¿Pero qué pasa? ¿A usted quizá le causa risa? Pero hay que huir ante las debilidades.
Hay que huir ante las debilidades. Yo no puedo permitir. José huyó. Y se nota que era hombre, porque dice la Biblia que salió con calzoncillo. Quiere decir que le atrajo también la mujer, que tiene debilidades, pero él huyó. Ese es el punto, iglesia. ¿Qué pasó? Esta mujer le denunció a su esposo y le dijo que él había hecho eso. ¿Cómo terminó pobre José? Preso en la cárcel, sin hacer nada, de manera injusta. Dígame si no es lindo a veces. Encima que no hiciste nada, que te buscaron, termina en la cárcel. ¿Y sabe qué? Estuvo en la cárcel y la Biblia dice: Jehová estaba con él. Siempre el corazón de él estaba en Dios. De manera injusta. Mire si José hacía lo que hacemos nosotros. Otra vez de la cárcel. No sé ni para qué nací yo. Soy un accidente nomás. Mire si miraba con esos filtros de las cosas que suceden externamente y se anclan y se miran desde el espejo de las situaciones que le golpearon la vida. Él no miró así. Él siguió haciendo lo que siempre hizo. ¿Y sabe qué cuenta la Biblia? Cuenta la Biblia que lo vieron como un hombre tan correcto que el jefe de la cárcel le puso como principal. Otra vez mayordomo. Por eso dije un licenciado en administración. Se puso a hacer las cosas bien en la cárcel. Él tenía la llave, el Señor. Entonces, ¿qué pasó con la cárcel? Funcionaba excelentemente. ¿Entiende usted cuando usted pone su mente en Dios? Cuando pone sus talentos y sus dones en Dios, ¿qué pasa? Cuando deja a Jesús reinar en usted y gobernar su vida. Cuando usted pone su carrera, o si es un profesional, pone su profesión, o si tiene un negocio, pone sus negocios en Dios. Por eso hablé de cuando eras niño, lo que te gustaba. Cuando pones en las manos de Dios tus talentos y tus dones, no solo bendice tu vida, bendice todo lo que te rodea. Y eso es el punto por el cual Dios te llamó, para vivir en ti y que seas un instrumento de gran bendición para tu familia, para tus hijos, para la ciudad, para el país. Para eso. ¿Entiendes? Pero tienes que poner en Dios. ¿Y qué pasó? La cárcel funcionaba de día, hermano. Todo pintadito, las ropas de los presos correctamente, comían como nunca antes, todo bien administrado. Pero él estaba en la cárcel y Dios estaba con él. ¿Y qué nos cuenta la Biblia? En ese lugar aparecieron dos hombres que cayeron presos también. Y esos dos hombres, uno de ellos tuvo un sueño, y como vio que José era muy correcto, le contó el sueño. Siempre las personas que pasan por situaciones difíciles o están pasando, siempre buscan personas correctas. Por eso se te acerca y te dice: che, ¿puedo hablar con vos? Porque te ven como una persona honestamente confiable, porque emanás la presencia de Dios. Entonces quieren hablar contigo y te quieren contar sus cosas. No hay que, todo me cuentan a mí porque yo soy, porque tenés la presencia de Dios. Por eso. Y le contó un sueño y le dijo: yo no sé. Y José le dijo: déjame orar a mi Dios, porque mi Dios me puede dar la interpretación correcta de lo que significa tu sueño. ¿Sabe qué pasó? Le dijo que uno de ellos iba a morir y el otro iba a volver a su trabajo. Era copero del faraón. ¿Y qué pasó? Sucedió. Terminó como copero. Y le dijo: ¿sabes qué, José? Voy a volver a ser el copero del faraón. Se cumplió lo que me dijiste. ¿Y sabe qué le dijo José? José le dijo: miren, te pido solamente algo. No te olvides de mí cuando estés delante de Faraón, porque estoy pagando un precio injusto en este lugar. No te olvides de mí. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Se olvidó otra vez de él? Y a veces nos pasa esto. Nadie se acuerda de mí. ¿Por qué me pasa todo? Se olvidó de José. Pero te digo algo, vos que por ahí sí todos se olvidan de mí. Dios no se olvidó de José. Y después de estar mucho tiempo en la cárcel, el faraón tuvo tormentos con sueños continuos. Y le contó al copero. Y el copero le dijo: conozco un hebreo que está en la cárcel.
y Él interpreta sueños. Fueron, lo buscaron, lo perfumaron, le lavaron y vinieron. Y cuando vino, el faraón le contó su sueño. José le miró y le dijo algo extraordinario: yo no puedo interpretar su sueño, pero voy a orar al Dios de los cielos y al Dios de los cielos y de la tierra, que conoce los caminos de los hombres y su historia. ¡Wow! Tremenda presentación. Muchas veces nosotros, cuando nos toca esta cosa, sí, yo te hago, no te preocupes. Dios te sacó de las malas y no, yo soy el que hago todas las cosas. Siempre cuando estás donde estés, lugar que conquiste, que avances, siempre tenés que honrar a Dios. Siempre Dios me trajo acá. Estoy acá porque Dios lo hizo. He llegado a este lugar porque Dios me permitió hacerlo. ¿Y saben qué, iglesia? Fue y oró y Dios le dio la revelación. Y de nuevo quedó impactado el faraón. Y se atormentó porque José le dijo: va a venir una hambruna muy grande sobre el mundo. Eso es lo que viene para. Y este faraón se atormentó y dijo: ¡ay, ahora qué voy a hacer! Pero todo hijo de Dios que se prepara, que se educa, que trabaja con él mismo, Dios siempre lo exalta. Y José ya tenía el plan. Yo sé cómo se puede solucionar esto. El hijo de Dios que crece, que se desarrolla, siempre tiene la solución de las cosas. Qué lindo encontrar personas así, que te solucionen las cosas. Le dijo: yo sé cómo solucionar. Y le dio el plan para que Egipto sea salvo. Le miró Faraón y dijo: wow, este tiene todo. Este es un capo. Este es un capo. A partir de ese momento le nombró como visir. Es el término que se usaba en aquel entonces, que significa segundo. Le dio el poder para organizar los recursos y armar el plan de salvación. Cuando un hijo de Dios camina con Dios, creyéndole a Dios, Dios siempre le da ascensos. Siempre Dios le da lugares privilegiados. Tienes que entender a la iglesia: si no abrazas el propósito de Dios, siempre vas a padecer cosas. Vas a estar en necesidades. Tienes que entender que abrazar el propósito es lo que suple y te da el bienestar total que estás buscando. Muchos están peleando en su propia vida, tratando de comprarse la casa, el auto y todas las cosas para salir adelante como familia. Pero cuando abrazas el propósito de Dios, Dios tiene el bienestar para darte. Él tiene para darte todo. José terminó siendo el segundo de Faraón. Él terminó ascendiendo y teniendo supliendo todas sus necesidades. Eso pasa cuando un hombre abraza un propósito de Dios, confía en Dios a pesar de las vicisitudes. Dale un fuerte aplauso porque es para Cristo, para Dios. Eres el próximo, eres el próximo. Te lo aseguro, eres el próximo. ¿Y saben qué? Este hombre le dijo: a partir de ahora no te llamarás más José, le dijo el faraón. El nombre que le pusieron, que me llama mucho la atención, es Savnat-Phanea. Savnat-Phanea. Todas aquellas madres que dicen: quiero ponerle un nombre a mi hijo bíblico, Savnat-Phanea. Venía acá Savnat-Phanea. Anda a lavar los platos, Savnat-Phanea. ¿Cómo te fue en el colegio, Savnat? Está muy bueno. Ese es el nombre. Según los eruditos, dice que este nombre, Savnat-Phanea, significa el hombre que revela los secretos. Significa el salvador del mundo. Significa el hombre que salva y soluciona. ¡Wow! Ese es el nombre que le pusieron a José, porque esa era la esencia de José. ¿Está entendiendo, iglesia, o no? Cuando te abrazas al propósito de Dios y dejas de pensar que tu vida consiste en un asado los días viernes y entiende que hay algo más allá, Dios suple todo. Jesús dijo: el ladrón vino a hurtar, robar y destruir,
pero yo he venido para darte una vida, un bienestar de vida. Cuando abrazas el propósito, tienes un bienestar. Llega la casa, llega el auto, llega todo, pero como añadidura. Muchos están peleando solos, por eso no llega. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender? ¿Estás mirando lo que estamos mirando, iglesia? Y la Biblia nos cuenta que en este momento, un día también la familia de José se quedó con hambre por la hambruna y vinieron a Egipto a buscar solución. ¿Y sabe qué pasó? Su papá se quedó en su casa y vinieron los hermanos y se encontraron delante de José, de Safnapanea. Y José le miró y eran los hermanos de José. Ellos le pidieron un favor, si le podían dar alimentos. José le miró y le dijo: mírenme, soy José. Cuando lo vieron, lo que pasa, no lo reconocieron porque estaba vestido como un egipcio, con aros, con muchas cosas. Pero cuando le miraron, le reconocieron que era José y tuvieron miedo. Se inclinaron como diciendo: me pueden matar, mi hermano, después de todo lo que hicimos. Yo creo que todavía no estaba escrito Romanos capítulo 8, 28, que dice: todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito fuimos llamados. Pero José le dio a entender eso, le dijo: todo lo malo que es pasado y lo que han hecho fue para bien, para estar yo aquí sitiado en este lugar. Y José abrazó a sus hermanos y lloró con ellos. Cuando hay un hombre de Dios, una mujer que centra a Dios sobre todo, siempre busca conciliar con los hermanos. No, ella no es cristiana, ella está con el diablo. Ella está con Satanás. No. ¿Más chismosa mi hermana? No. Cuando tenés el corazón centrado en Dios, amás a tu hermano y tratás de conciliar, porque somos pacificadores. Dios le dio, abrazó a sus hermanos y lloró con ellos. Y después le dijo: ¿y papá? ¿Y papá? Todo hijo que tiene el corazón centrado en Dios piensa en su papá. Los que no tienen ahí, los que sus ejes están en ellos mismos, no piensan ni en su familia. Pero los que centramos en Dios, pensamos en nuestro Padre. No como algunos los llevan al geriátrico. No sé, por ahí está, que se pudra ahí. Lo único que hizo fue maltratarme toda la vida. Que ahí tirado en el departamento, en la casa, y que se muera. Eso no es el corazón de un hijo de Dios. El corazón de un hijo o una hija de Dios cuida a sus padres, a pesar de los errores que cometan, a pesar de que se equivocan. Siempre honran, porque entienden el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y todo te va a ir bien, vas a tener larga vida sobre la tierra. Los que tienen sus ejes puestos en Dios, los que tienen en ellos mismos, no me interesa. Me interesa solamente ellos. Él le dijo: y papá, vuelvan y díganle a papá que estoy vivo. Cuando fueron a la casa de su padre, le contaron que José estaba vivo. Jacob lloró y dice: pero no puede ser. No puede ser, porque ustedes me dijeron que estaba muerto. No. Pero José fue astuto. José, detrás de los hermanos, mandó carruajes de bendición y provisión. Y cuando le contaron eso, papá, sale afuera. Y cuando sale Jacob, mira y empieza a ver que llegaban los carruajes llenos de provisión para ellos. Y este hombre gritó: José está vivo. Cuando un hijo vuelve a nacer después de las adicciones, de los problemas graves, cuando un hijo vuelve a nacer porque estaba perdido, un padre se vuelve feliz. José está vivo. José está vivo. El que abraza el propósito de Dios, Dios le da tanto bienestar
que le permite bendecir a su familia. Le da tanto bienestar económico, emocional y salud que le permite bendecir a sus hermanos, bendecir a sus primos, tíos y mucho más a los padres. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Y por qué no abrazas el propósito de Dios? ¿Por qué estás sitiado en vos mismo y creer que la iglesia solamente es venir los domingos y seguir tu vida allá afuera como si nada? Abrazar el propósito es vivir como un instrumento, Cristo siendo mi centro en todo lugar, haciendo lo correcto delante de sus ojos. Y la Biblia cuenta que José pidió traer a su familia a Egipto y les compró un terreno y estuvieron en ese terreno ahí viviendo. Y lo más emocionante que a mí me impacta el corazón, la Biblia cuenta que José pidió por su papá cuando ya estaba enfermo en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que su papá y José y su familia fue enterrado en la tierra de los reyes. Cuando alguien abraza el propósito de Dios, termina en los mejores lugares. Y honró a su papá hasta lo último. Hasta lo último honró a su padre. Le dio un lugar de privilegio. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto nos falta aprender? Ni siquiera somos capaces de llamar: che, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Tenemos que aprender más de Dios. Cuando centramos a Dios, podemos valorar a la familia. ¿Estás entendiendo, iglesia? Ponete de pie, por favor, en esta noche. Cuando Cristo llega a una vida, hay un cambio. Hay una regeneración e identidad nueva. Cuando Cristo se encontró con Pedro, le dijo: a partir de ahora ya no serás más llamado Simón, serás Pedro, que es piedra. Cristo te ve como nadie te ve. Quizás te ves como se veía Pedro, Simón. Simón significa junco. Donde viene el viento lleva el junco, debilidades. Pero Jesús no le vio como junco. Jesús le vio como una piedra. Tienes que tomar los filtros de Dios para tu vida. Por eso me gusta Efesios capítulo 2, porque habla de la identidad. Que tienes la mente de Cristo, que naciste para triunfar. Tienes que soltar los filtros, las etiquetas que te han dicho este sistema de allá afuera. Eres un fracasado, un derrotado, ya no vas a salir de la situación que estás, estarás siempre en el mismo lugar, serás lo peor, eres una mala hija, una mala esposa, un mal esposo. Pero cuando dejas que Jesús te mire, Él te hace ver lo que eres. Eres hermoso, eres próspero, eres una persona triunfante, eres victorioso, alcanza cosas que nadie va a alcanzar. Fuiste creado con dones y talentos para bendecir a otros. Pedro no entendió, pero cuando se encontró con Jesús, Pedro pensaba lo mismo que pensamos nosotros, que su vida era trabajar en su empresa, pagar los impuestos, dar de comer a sus hijos, a su esposa. Pero cuando conoció a Jesús, Jesús le dijo: a partir de ahora no serás más pescador de peces, te haré de hombres. Cuando conoces a Jesús hay un cambio de perspectiva. Dios te lleva a algo superior. Si dejas a Jesús ser Jesús sobre ti, aunque falle, Señor, 3 veces te negué. 3 veces te negué, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pastorea mis
corderos, mis ovejas. Hay una comisión nueva sobre Pedro. Todos los errores y las fallas que nosotros cometemos no son para juzgar. Jesús te comisiona mucho más, porque puedes entender que desde ese lugar de falla Él no te mira de esa manera. Él te mira como una persona comisionada con un destino extraordinario. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso es algo extraordinario, iglesia. Luego sale caminando con Pedro. Sale caminando con Pedro y le dice algo importante. Pedro mira y dice: ¿qué hay de él? Haciendo alusión a Juan. Y Jesús le dice: ¿qué hay de él qué? Quiero enseñarte algo, Pedro. Ahora que eres joven, tú tomas las decisiones y vas donde tú quieres y haces lo que tú quieres y lo que te gusta. Pero llegará el momento que serás grande, dice Jesús. Y cuando seas grande, no vas a ir donde te gusta, ni vas a hacer lo que tú quieres. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Hoy que estás caminando todavía en la carne, haces lo que te gusta. Pero un día, el Espíritu Santo tomará tu vida. Y ya irás a lugares que no pensaste ni te gustaban. Porque solo una cosa vas a anhelar: hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién nos cuenta la Biblia? Un día Pedro estuvo delante de una cruz, a punto de morir. Y Pedro le dijo: ¿puedo pedir algo? Ese Pedro que era junco, que era moldeable, débil, le dijeron: sí, puedes pedir. Yo no quiero que me maten de esta manera. Quiero que estar boca abajo, porque mi Señor murió así. Y no soy digno para estar igual que mi Señor. Y lo pusieron boca abajo. Y Pedro murió como mártir en esa cruz. Ese Pedro que era débil se volvió un hombre fuerte en Dios y dio su vida por su Señor. ¿Estás entendiendo lo que es abrazar un propósito? Todo se edifica en ti, todo se desarrolla en ti, pero tienes que tomar una decisión. Es que tu corazón se centre en Él, y Dios va a llevarte paso a paso por diferentes vicisitudes y cosas difíciles, pero vas a alcanzar el propósito del bienestar absoluto en todas las áreas. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, iglesia? Quiero que cierres los ojos. Quiero orar por ti. Quiero que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón y que entiendas que has nacido para ser de bendición. Has nacido para bendecir a otros. Eres un instrumento agradable para Dios, útil. Eres un vaso de honra para buenas obras. Fuiste cogido para eso. Fuiste llamado para eso. No eres un accidente, varón, mujer. Quítate ese filtro de culpas, de errores, de considerarte que no sirves para nada, que eres un simple accidente de la vida. Quítate esos filtros de tu corazón por las cosas que has vivido y mira a partir de ahora la cruz de Cristo y entenderás que eres el hombre y mujer más victorioso sobre la tierra, que eres la persona más tremenda llamada por Dios, porque a partir de ahora tu propósito ya no se centra en ti, se centra en Dios. Y el Señor le dijo a sus discípulos: mi llamado es como el viento. Oyes de dónde viene, pero no sabes dónde vas a terminar. Quizás hoy estás aquí, mañana puedes estar en Europa, en Asia, en el norte, no sé dónde vas a estar, pero cuando uno cree a Dios, hay lugares preparados del Espíritu Santo para tu vida. Hay lugares para bendecir. Serás levantado por su gloria, porque la Biblia dice que estaremos de gloria en gloria y en victoria en victoria. Ese es el Hijo de Dios que entiende y abraza el propósito.
Padre, yo bendigo a esta iglesia. Bendigo a estos hijos, a estos instrumentos agradables para tu gloria. Los bendigo. Te pido, Señor, que a partir de ahora sus filtros son de Jesús. Sus ojos están puestos en las cosas de arriba, donde la orina, la polilla, nada contamina. A partir de ahora sus mentes están puestas en las cosas de arriba y tendrán vida y paz. Porque, Señor, todo lo que piensan será con voluntad divina. Todo lo que hacen será para tu gloria. Espíritu Santo, yo los bendigo. Una unción especial te pido por todo lo que están aquí, por todos estos hermosos vasos de honra, vasos de gloria, vasos de alabanza de tu reino. Los bendigo. Iglesia, abraza el propósito de Dios y lo despedimos como siempre hacemos. Que tengas un hermoso día, que tengas una hermosa jornada y una hermosa semana acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saludos, hermano que está al lado. Dios me lo bendiga, iglesia.